Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Continuamos con la serie sobre Josué conquistador de la tierra prometida. El tema hoy es la circuncisión de la nueva generación, la primera Pascua en Canaán y el capitán de las huestes del Señor. Dos pasajes que vamos a estar usando en el sermón de hoy. Josué 5, versículos 8 y 9. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta ahora. Luego en Josué capítulo 5, versículos 14 y 15, y él respondió: no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Los invito a abrir la palabra de Dios hoy en Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, vamos a estar viendo tres temas en realidad que vemos aquí, que son muy importantes en preparación a la conquista de Jericó, para poder presentarnos delante del Señor y ser usados para la conquista de los territorios que Dios nos ha dado. Derribar los muros de Jericó, necesitamos prepararnos. Hay que seguir los pasos necesarios para poder traer abajo los muros de Jericó en nuestra vida. Vamos a ver cuáles fueron los pasos que ellos siguieron. En Josué capítulo 5 dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Dios va preparando el camino. Habían escuchado que 40 años atrás habían pasado por el Mar Rojo y Dios había separado las aguas. Habían escuchado más recientemente cómo Dios los había usado para derribar y derrotar a los reyes que estaban al otro lado del Jordán. Pero ahora, precisamente en sus puertas, en estos días, están escuchando cómo Dios detuvo las aguas del río Jordán para que ellos pudieran pasar en seco. Y ya lo que quedaba del corazón de ellos terminó de derretirse, terminó de desfallecer. Dios está preparando el camino delante del pueblo de Israel para que entren a conquistar la tierra prometida. Versículo 12. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Ararot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no los dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Pensemos, van a entrar a batalla, van a entrar a pelear, van a entrar a la guerra. Una cirugía en esos momentos, militarmente hablando, no es buena idea. O sea, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo es posible que van a entrar a la guerra y son circuncidados primero? ¿Cómo se le ocurre a Josué? ¿Cómo se te ocurre Dios? Pero militarmente es una mala idea, pero espiritualmente es una buena idea. Dios
está preparándolos, no solo militarmente, eso es secundario, porque Dios está peleando por ellos. Lo importante es lo espiritual. Igualmente nosotros podemos usar toda clase de tácticas, podemos usar toda clase de instrumentos, pero lo que importa cuando vamos a derribar los muros de Jericó en nuestras vidas es estar espiritualmente listos, estar espiritualmente preparados. Y hacía falta quitar algo de la vida de ellos antes de poder entrar en batalla. Antes que Dios pudiera usarlos, antes que ellos pudieran entrar y conquistar la tierra prometida, antes que ellos pudieran traer abajo los muros de Jericó, necesitaban quitar algo que todavía quedaba. Dice el versículo 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. O sea, todavía quedaba algo de Egipto y había que quitarlo. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, que significa rodar, hasta hoy. Había que circuncidarlos, porque la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham era la circuncisión. Ahora, ¿por qué la circuncisión? Porque el pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto de pueblo, es un pacto de generación. Y es por eso que es la circuncisión del miembro viril. Porque el pacto que Dios hizo con Abraham es el pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo que va a traer al mundo al Salvador. Entonces, ellos ahora eran incircuncisos. Necesitaban cumplir con la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Para que pudieran tener la bendición de Dios, no hubiera ningún estorbo en sus vidas para poder recibir todo lo que el Señor tenía preparado para ellos. Vamos al punto 2. Versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Durante toda la trayectoria, desde que salieron de Egipto, no habían podido celebrar la Pascua porque no había trigo, no habían los materiales necesarios para el pan sin levadura. Por lo tanto, no habían celebrado la Pascua, pero apenas cruzaron el Jordán, apenas entraron en la tierra prometida, entonces ya había trigo y podían prepararse y celebraron la Pascua. La Pascua conmemoraba, representaba la salida de Egipto. Recordemos que la Pascua marca la salida de Egipto. Los 9 pasos que Dios usó para sacarlos, las impresiones que Dios usó, las plagas, conducían a lo último, que fue la muerte de los primogénitos. Y eso fue lo que marcó la salida. Entonces la Pascua representa eso, porque la Pascua era la muerte de un cordero en lugar de los primogénitos, y ellos entonces estaban conmemorando esto, porque ese cordero de la Pascua recordaba su salida de Egipto y debían aplicar la sangre al dintel y a los 2 postes de la puerta de las casas donde ellos estaban, y eso estaba señalando hacia Jesucristo. Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo tercero que quiero que veamos aquí, donde dice, versículo 11, estamos en Josué capítulo 5, versículo 11, el tercer punto que quiero que veamos hoy. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Recordemos que la Pascua era 14 Nisan, 14 Abib, y el 15 Abib, el día siguiente de la Pascua, comenzaba los panes sin levadura por 7 días. Entonces ellos no habían podido celebrar la Pascua, no habían podido celebrar los panes sin levadura porque no tenían trigo. Ahora, apenas cruzaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida, ellos entonces pudieron celebrar la Pascua y pudieron celebrar los panes sin levadura. Ahora, ¿quién sembró ese trigo? Lo que ellos están comiendo, espigas nuevas tostadas. ¿Quién lo sembró? Ellos están entrando a comer del fruto del trabajo de otras personas. Nosotros también, en el viaje del cristiano, vamos a ver cómo Dios nos prepara el camino y cómo Dios usa a otras personas para bendecirnos, cómo Dios usa a otras personas para ayudarnos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. El siguiente punto que quiero que veamos es donde dice en el versículo 12, y el maná cesó el día siguiente. El maná comenzó cuando salieron de Egipto
Durante todos los 40 años, nunca faltó. Dios usó el maná para enseñarles lecciones. Durante 6 días debían recoger solamente el maná de ese día, pero el sexto día, el día antes del séptimo, debían tomar el doble, porque debían tomar también lo que era para el día de reposo. Y Dios les fue enseñando cómo debían aplicar las enseñanzas, cómo debían confiar en el Señor cada día para que Él fuera supliendo. Nosotros también debemos aprender a confiar en el Señor cada día. Dice Jesús en la oración modelo, danos hoy nuestro pan cotidiano, danos hoy nuestro pan de cada día. Dios no ha prometido para mañana y el ayer ya pasó, pero Dios sí ha prometido darnos lo que hace falta cada día. Y Dios le fue enseñando al pueblo de Israel con el maná. Pero ahora ya cruzaron el río Jordán, ya están en la tierra prometida, no están conquistando todavía, pero ya se están aprovechando, ya están beneficiándose de la tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel. Apenas ellos cruzaron el río, ya están beneficiándose. Ya hay trigo que ellos no sembraron, ya hay espigas nuevas que ellos pudieron tostar y pudieron dejar de estar comiendo el maná, que ya estaban cansados de comer el maná. Dios había provisto durante 40 años, pero ahora estaban pudiendo comer espigas nuevas tostadas, que ellos no sembraron, pero que están beneficiándose ya de la tierra prometida. Versículo 12 dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Recuerdan el ministerio de Jesús en una ocasión cuando Él había multiplicado lo que Dios había provisto para la ocasión? Y luego lo estuvieron buscando y entonces le decían, bueno, así como Moisés nos dio a nuestros padres maná en el desierto, que ahora tú también, o sea, lo buscaron para que les diera el pan físico y que no tuvieran que trabajar. Dios no trabaja así. Dios quiere que nosotros trabajemos. De hecho, Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Nosotros necesitamos aprender que Dios provee cuando hace falta, pero Dios espera que nosotros lo produzcamos con nuestras manos y Él va a bendecir el trabajo de nuestras manos. Entonces, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hoy vimos la circuncisión de la nueva generación. Hoy vimos la primera Pascua en Canaán. Y hay un punto que quiero que veamos antes de terminar. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, o sea, ni uno ni otro, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Para poder entrar y conquistar la tierra prometida, para traer abajo los muros de Jericó, necesitamos saber quién está al mando. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Lo único que el príncipe de los ejércitos de Jehová dijo es, quita el calzado de los pies. Estás parado en tierra santa. O sea, le está diciendo quién es el que está al mando. Y nosotros, para poder entrar y traer abajo los muros de Jericó, necesitamos saber quién está al mando. Nosotros necesitamos seguir la dirección del Señor, obedecer al Señor en todo momento hasta el final, para poder traer abajo los muros de Jericó. Muchas gracias por la atención prestada al programa de hoy. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy. Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿por qué Jesús se esperó tanto tiempo para volver donde Lázaro? Muy bien, vamos a Juan capítulo 11 para ver aquí el relato. ¿Por qué Jesús esperó tanto tiempo? Alguien podría decir que fue ingrato, insensible. En Juan 11 estaba enfermo
Estaba enfermo pues uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a decirle: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Entonces aquí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué se tardó tanto? Y la respuesta es porque necesitaba darle tiempo a Lázaro. ¿Tiempo para qué? Vamos a ver un momento. Entonces después de esto dijo a sus discípulos: vayamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. Si alguno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas si alguno anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Habiendo dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. O sea, ya había muerto, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, se sanará. Mas Jesús decía esto de su muerte, y ellos pensaron que hablaba del reposo del alma. Mas Jesús decía esto de su muerte, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro está muerto, y me alegro por vosotros de que yo no haya estado allí, para que creáis, pero vayamos a él. O sea, Jesús no quería sanar a Lázaro, Jesús quería resucitar a Lázaro, y es por eso que esperó. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vayamos también nosotros para que muramos con él. Cuando llegó Jesús, halló que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Hay muchas ideas en cuanto a qué significa esto, aquello, lo otro. Hay una cosa muy significativa. Para los judíos, 3 días significaba que todavía el espíritu estaba por ahí. Para el 4.º día ya había muerto. Ya el espíritu no estaba por ahí. Por eso Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches en la tumba. Y es por eso que Jesús esperó que Lázaro estuviera 3 días y él llegó el 4.º día para que supieran que realmente estaba muerto y que lo iba a resucitar. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y a muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Marta le está reclamando a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Le dijo Jesús: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta entonces a Marta: ¿crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué importante esta declaración de fe. Y dicho esto, se fue y llamó enseguida a María, su hermana, diciendo: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa, vino a él, mas Jesús aún no había llegado a la aldea, sino que estaba en aquel lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Bueno, eso es lo que hacía falta, de que hubiera personas que estuvieran ahí para que lo pudieran observar. Entonces María, cuando vino donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Vemos aquí cómo el Señor se compadece, el Señor se identifica con nuestro sufrimiento. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Jesús va a hacer algo que solo Jesús puede hacer, pero les dice a ellos que quiten la piedra porque ellos pueden hacer eso. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días.
Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Entonces notemos que Jesús le dice a los que están ahí que ellos quiten la piedra y que ellos desaten a Lázaro, donde viene con las vendas del sepulcro. Pero solo Jesús puede levantar los muertos. Y lo hizo. Es por eso que Él esperó, para que Lázaro estuviera muerto, bien muerto, y poder dar testimonio de su resurrección. Eso significa que un día, usted y yo, si somos creyentes, yo lo soy, espero que usted lo sea, vamos a resucitar cuando Jesús viene. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.